Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradezco la atención de Iván Benunea, él es coordinador de justicia fiscal de Fundar, con quien vamos a charlar sobre temas económicos, sobre todo después de la presentación de lo que será el paquete económico para el próximo año. Iván, muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 6 Televisión. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Recientemente se presentó en la Cámara de Diputados lo que será el paquete económico 2026, que no es otra cosa más que los recursos que el gobierno pues va a gastar en diversas áreas y también pues se advierte cómo va a obtener esos recursos. Preguntarte precisamente si este paquete económico presentado por el secretario de Hacienda lo consideras acorde con las necesidades que hay en el país. Claro, mira, es un paquete económico que continúa las principales políticas de la administración de Claudia Sheinbaum. El presupuesto, por ejemplo, en programas sociales se mantiene, aumenta a que cerca del 2,5% del PIB será destinado en transferencias que fortalecen las medidas que se han tomado desde hace unos años en materia de combate a la pobreza y la desigualdad. A pesar de estas buenas noticias, la realidad es que hay ciertos pendientes todavía, por ejemplo, en materia del fortalecimiento de nuestro sistema de salud, de el acceso a bienes y servicios culturales, la protección del medio ambiente, el apoyo a la ciencia y tecnología, que aunque son áreas en donde no hay recortes, sí los hubo el año pasado, definitivamente son pues esferas en donde todavía se deben de invertir muchos más recursos. Desafortunadamente, en este paquete económico no se apostó por una reforma fiscal profunda en donde se recauden mucho más impuestos por parte de las grandes empresas, por ejemplo, pero hay algunas medidas muy positivas que desde Fundar celebramos, como es el caso de la intención de incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas y al tabaco, que son impuestos que ya existen actualmente, pero llevaban mucho tiempo sin reformarse de manera fuerte, de manera profunda, y la propuesta para el siguiente año es que estos impuestos se fortalezcan y con ello el consumo de bebidas azucaradas y de tabaco también disminuya. Que hay una discusión en torno a ese tema que tú mencionas, el impuesto al IEPS, sobre todo porque, bueno, la presidenta dice que no es la intención recaudar más a través de estos nuevos impuestos, sino enviar un mensaje porque México tiene problemas de salud en diabetes, en obesidad y la gente consume mucho refresco. Con ello tratan, según lo he explicado, de inhibir el consumo del mismo, pero habrá que irnos atrás, por ejemplo, con estos famosos bebederos que tendrían que estar en todas las escuelas del país, la cuestión hídrica, muchas comunidades alejadas de centros urbanos pues padecen de agua y lamentablemente hay que decirlo, lo que llega hasta esas comunidades pues son los famosos camiones de refresco que todos conocemos, es decir, esas comunidades lo que tienen a la mano pues es precisamente el consumo de esos refrescos. ¿Tú consideras que precisamente, con estos nuevos impuestos, podrá verse mejorado ese ámbito de salud como lo advierte el gobierno? Creo que tocas temas muy importantes. Por ejemplo, este último caso de los camiones de refrescos llegando a comunidades. La realidad es que son esas mismas empresas las que controlan digamos, el agua y también tienen la capacidad de llevar el agua, agua potable, digamos, o agua con esas mismas comunidades, ¿no? Entonces, sí es una realidad que, que en muchas partes del país se consume más refrescos que agua, pero tiene que ver sobre todo con las prácticas comerciales de estas grandes industrias. Sobre si los impuestos son una medida recaudatoria o no, en términos de lo que se ha planteado por parte de la presidenta.
Desde nuestra perspectiva, creemos que para que este impuesto a las bebidas azucaradas pueda reducir todavía más el consumo de estos productos y convertirlo realmente en un instrumento en beneficio de la salud pública, la cuota que propone la Secretaría de Hacienda de 3 pesos por litro de bebida tendría que incrementarse todavía más a cerca de 7 pesos por litro de bebida, porque según estudios internacionales, también según recomendaciones internacionales, con un precio similar, con un precio tan alto, es la manera más efectiva para reducir significativamente el consumo de bebidas azucaradas. Nos estás comentando que está comprobado que un costo muy alto de ese tipo de productos en alguna otra región donde ya se aplica, sí inhibe el consumo del mismo. Así es, hay la India, por ejemplo, recién aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas del 40%. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha propuesto recientemente que el alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas tengan un impuesto cercano al 50% sobre el precio de las bebidas. Lo que se ha propuesto por parte de la Secretaría de Salud no representa todavía un 20% del precio final de las bebidas. Con una cuota de 7 pesos, como podría, digamos, alcanzar los estándares internacionales y así reducir significativamente el consumo de azucaradas. Creemos que desde ese lado la propuesta puede fortalecerse y bueno, con los recursos que se recauden, lo que se ha mencionado es que se creará un fondo específico para que se fortalezca el sistema de salud, pero desafortunadamente este fondo todavía no está regulado, no se ha hablado mucho de ello en estos días, no hay demasiada información y lo que nos gustaría que pasara es que de aquí al 31 de octubre, que es la fecha límite para aprobar el paquete, la ley de ingresos y la ley del IEPS, este fondo pueda quedar bien regulado para que efectivamente lo que se recaude, estos impuestos, que no es un monto, pueda dirigirse a la instalación de bebidas, de bebederos, de más hospitales, etcétera, etcétera. Ahora preguntarte, si bien hay incrementos en salud, en programas sociales, ahí está lo que ha hecho la presidencia, se garantiza que se le entregue esta ayuda a la gente en los diversos sectores, hay incremento en educación, en inversión pública, se incrementará para desarrollar estos trenes hacia varios puntos de la República Mexicana, también para fondear petróleos mexicanos, para la CFE, pero lo más importante, ¿cómo obtendrá el gobierno los recursos para poder pues invertir o gastar en estos rubros y en estos rubros que vienen ya en el paquete económico? Sabemos que por ingresos petroleros, por impuestos, pues obtiene gran parte de sus recursos, pero también está el tema de la deuda. También para poder solventar este paquete económico, ¿se tendrá que contraer más deuda? Es así, este paquete económico sí implica un monto mayor de endeudamiento. Es un monto que, si se compara con la situación de otros países, no es insostenible, pero digamos que en lo ideal no debería ocurrir. Por fortuna, en este paquete económico, más del 50% de los recursos que contará el gobierno provienen de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado, de los IEPS. Hay incrementos importantes en materia de comercio exterior, por ejemplo, y también vienen medidas positivas desde el lado del combate a la evasión fiscal, por ejemplo. Entonces, creemos que eso es un aspecto positivo de este paquete económico, que la mayor parte será financiado gracias al pago de impuestos, sobre todo de los grandes contribuyentes. Y el tema del endeudamiento es algo a lo que hay que estar muy pendientes, hay que vigilar muy bien, porque sobre todo ese no es negativo, pero en el plano ideal, ese endeudamiento debería contribuir
al fortalecimiento de tus capacidades como Estado para generar más crecimiento económico, generar más infraestructura, etcétera. En la medida de eso, si la deuda se utiliza de manera efectiva, eso podrían ser muy buenas noticias. Sí, y te comento esto porque, de acuerdo con el senador Ricardo Anaya, el gobierno propone un techo de endeudamiento interno de 1.8 billones de pesos para el próximo año, contrario a la promesa, pues, de mantenerlo por debajo, sobre todo porque uno de los objetivos de la presidenta Claudia Sheinbaum es reducir el déficit. Otra vía para reducir el déficit podría ser, por ejemplo, incrementar la recaudación de impuestos que deben de pagar las grandes empresas y los individuos más ricos en este país. Desde Fundar hemos sido muy críticos sobre la ausencia de una reforma fiscal en México. Creemos que las grandes empresas deberían pagar muchos más impuestos, ser Claro. todavía más fiscalizadas y también hay que revisar muchos beneficios fiscales que todavía existen en ese sentido. Y pues por fortuna, perdón, desafortunadamente esta discusión ha sido postergada, pero hay que evaluar muy bien también este aspecto, porque otra vía para sostener nuestras finanzas públicas es fortaleciendo los ingresos. Sí, lamentablemente quien sostiene las finanzas públicas, pues son los pequeños y medianos contribuyentes. Los grandes contribuyentes, pues todavía no pagan lo que deberían de pagar. Por allá en Brasil, donde Lula da Silva propone un impuesto progresivo que paguen más lo que más tienen, los que más tienen. Y aquí en México, pues no se ha intentado hasta el momento, Iván. Así es uno de los grandes pendientes. Otras posibilidades podrían ser comenzar a grabar las grandes herencias de las familias más ricas del país, que es algo que ocurre en otras partes del mundo. Hay medidas menos ambiciosas como reformar la situación del predial o regularizar todo lo que está pasando con la tenencia y estos casos bastante controversiales donde un auto de X estado se emplaca en otro lado para así pagar menos impuestos. Y hay casos como estos, hay muchísimos en nuestro sistema fiscal y nos gustaría que en este paquete económico también puedan ser discutidos por el Congreso y por las diferentes, digamos, los diferentes partidos políticos. Entonces, será algo al que también estaremos muy al pendiente y DAR tiene muchas propuestas al respecto y bueno, esperemos que en lo sucesivo puedan ser escuchadas. Ahora preguntarte, el secretario de Hacienda presentó una expectativa de crecimiento económico pues hacia arriba entre 1.08 y 2.8%, un poco más optimista que el año anterior, están por arriba de lo que advierten algunos analistas económicos, pero hay condiciones para que este 2026, lo que resta de 2025, se dé ese crecimiento para nuestro país. Creo que es una pregunta interesantísima. Eh, Definitivamente el contexto geopolítico es algo que va a jugar quizás en contra y es algo que es imposible prever y la situación ha cambiado muchísimo en cuestión de meses, en cuestión de días y creo que es alcanzar ese crecimiento dependerá mucho de lo que pase, sobre todo con el Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que el problema de fondo, el problema estructural de nuestra economía, tiene que ver justamente con nuestra dependencia a Estados Unidos, ¿no? Y creo que en este paquete económico quizás faltan algunas medidas más claras, de ser la industria nacional. Pensaría, por ejemplo, en más programas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas o para impulsar algunos sectores estratégicos, etcétera, fortalecer el gasto en ciencia y tecnología. Y creo que es una discusión muy importante que habrá que bien darle seguimiento, pero definitivamente lo que pasa en Estados Unidos y otros factores geopolíticos van a impactar en la posibilidad de alcanzar estas previsiones económicas.
Sí, sobre todo porque no hay que olvidar que hay un plazo tentativo para la aplicación de aranceles y la revisión del TEMEC, Iván. Así es también una discusión muy importante. Juegan muchas cosas en esta negociación. Eh, Creo que el principal objetivo del Estado mexicano debería ser velar por los intereses no solo de las industrias nacionales, sino también de los pequeños y medianos empresarios, empresarias, vigilar muy bien el crecimiento de la industria nacional, estar muy atento de que en esta negociación no se ceda demasiado con tal digamos, pues avanzar en ciertos procesos. Y también creo que es muy importante que se escuchen otras voces, se permita participar a otras voces, a otros sectores económicos que no sean solamente los de siempre, los grandes empresarios del sector agropecuario, las Claro. grandes refresqueras, etcétera. Finalmente, preguntarte, porque a veces la ama de casa, el señor del taller mecánico, pues en números macroeconómicos, muchas veces se pierde la temática, pero tratando de sintetizar precisamente lo que estamos platicando y tratando de llevarles en un lenguaje más llano, entendible, habrá que preocuparse para el próximo año de que se incrementarán los impuestos, de que habrá carreteras pues bien pavimentadas, que los centros de salud tendrán medicinas, que habrá más aulas con salones adecuados, según lo que proyecta el paquete económico, o tendrá que preocuparse porque pues ahora si va a comer unos taquitos, pues ya el señor de la fonda tendrá que aumentar el refresco sobre todo, o aquellos pues que lógicamente pues son asiduos a fumar, pues ahora sí tendrán que privarse de lo mismo. En ese rubro, lo que acabamos de decir, refrescos, bebidas azucaradas, tabaco, ahí es donde solamente habrá los impuestos o qué puede esperar la gente común y corriente. Bueno, la ciudadanía me parece importante que en todo momento exijamos que se gaste bien el presupuesto e incluso que se gaste mucho más. Lamentablemente, pues la situación de nuestro presupuesto tiene mucho que ver con que durante años no se implementaron cambios significativos, no hubo, digamos, el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, etcétera. Eso es una realidad, pero eso no implica que no podamos exigir a las autoridades actuales que el presupuesto se gaste mejor y se incremente. Y en términos muy llanos, algunos cambios significativos, si es que las grandes industrias no logran convencer al Congreso de la Unión, y más bien el Congreso defiende y fortalece la propuesta del secretario de Hacienda, lo que se podría ver en términos muy concretos es que sí, las bebidas azucaradas incrementarán de precio. Eso no es posible saber hasta qué punto, porque Claro. eso es una decisión sobre todo de las propias industrias, aunque sí van a aportar más al público. También va a haber un incremento al costo de los cigarros, tampoco es aproximadamente del 8%. También se propone, por ejemplo, que las apuestas o hacer apuestas incremente el pago de impuestos. Entonces, con este tipo de medidas, lo que se busca es que el costo de adquirir ciertos productos o ciertos servicios sea demasiado alto para que si prefieras no consumirlos. Entonces, habrá que Pues estar también muy bien atentos al impacto en los precios. Pues ahí está el panorama a propósito de este paquete económico 2026. Muchísimas gracias a Iván Benunea, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar, el platicar, charlar con nosotros a propósito de este tema. Agradecerte como siempre y esperamos volver a platicar contigo posteriormente. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y nosotros nos despedimos. Esta fue una edición más de Perfiles del 6. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.